A la figura de los hombres, había un grupo de mujeres que estaban o que gozaban de un estatus especial. ¿Quiénes eran ese grupo de mujeres? Precisamente las vestales, las protagonistas de nuestra pequeña historia de hoy, las conocidas como las guardianas del fuego sagrado de la diosa Vesta. Para los romanos, los ritos religiosos no solo eran una cuestión de fe, no solo eso, sino era una vía para garantizar la seguridad del Estado. ¿A través de qué? A través del favor de los dioses. Existían entonces varios colegios sacerdotales, y cada uno de ellos, cada uno de esos colegios sacerdotales, cumplían funciones específicas, y la mayoría de ellos estaban limitados a los hombres. Es ahí la peculiaridad de esta pequeña historia que estamos conociendo hoy. La mayoría de esas funciones específicas de esos colegios sacerdotales estaban limitadas a la participación de los hombres. Entre los pocos cargos religiosos que podían ocupar las mujeres, destacaba por su importancia y por su exclusividad el de las vestales, las sacerdotisas encargadas pues de custodiar el fuego sagrado de Vesta. Como diosa del hogar, Vesta tenía un fuerte papel simbólico, ya que era la protectora ¿de qué? De la comunidad. Su fuego entonces, como lo he repetido, simbolizaba el hogar de todos los romanos, es decir, la ciudad y el Estado. Y se creía que si este fuego se apagaba, era el preludio de una gran desgracia. Recuerde lo que le he mencionado. El pueblo romano era extremadamente supersticioso. De acuerdo con la tradición, se conoce que fue uno de los reyes, el segundo o el tercero, si me falla la memoria, ahí sí, si me preguntan si es el segundo o el tercero, les puedo fallar en este momento, pero de acuerdo con la tradición, Numa Pompilio, creo que fue el segundo o el tercer rey, ahí sí me disculpan, pero para agilizarle la historia, nombrémoslo como el segundo rey de Roma. Numa Pompilio se llamaba el segundo rey, creo, él fue al que se le atribuye, según la historiografía, quien instauró primeramente las vestales como uno de los colegios sacerdotales en Roma. Sin embargo, su culto se remonta posiblemente más allá de los orígenes de la ciudad. Según la leyenda, repito, la primera vestal se conocía como Rea Silvia, quien se le atribuye, según la leyenda, y repito nuevamente, no les estoy diciendo que eso es comprobado, la primera vestal se conoció como Rea Silvia y se le atribuye que fue la madre de Rómulo y Remo, por lo que probablemente su culto ya estuviera presente antes de la cultura latina. Ahora bien, la obligación más importante que iban a tener las vestales, además por supuesto de oficiar los ritos en honor a la diosa Vesta, era la de custodiar el fuego sagrado. Este fuego sagrado ardía, por supuesto, dentro del templo de Vesta, puesto que el hecho de que se extinguiera, ya como les había dicho,
podría presagiar algún tipo de desgracia sobre la ciudad. Entonces, este fuego siempre debía de estar encendido y siempre había una vestal vigilando que ese fuego no se apagara. Siempre entonces había una vestal de guardia que inclusive si ella misma observaba que cometía algún tipo de negligencia en cuanto a la custodia del fuego, ella misma ya estaba adoctrinada para castigarse y autoflagelarse por su propia negligencia. Así era parte de la rigurosidad del entrenamiento que poseían las vestales. Peor aún que descuidar que la llama se apagara era el hecho de mantener algún tipo de relaciones sexuales, ya que una de las condiciones necesarias que debían cumplir las vestales era la de 100% castidad. Ese voto de castidad tenía un valor ritual, ya que desde el momento en que se convertían en sacerdotisas, dejaban la autoridad de su pater family y pasaban a ser hijas ya del Estado. Es por eso que aquí estamos, me parece interesante hacerles este recuento, porque fíjense que dentro de las características propias del derecho romano, todo el poder era atribuible a los hombres. Pero en esta categoría, que por omisión y gracias a Mayra, recordé que tenía que mencionarlas, que era necesario. Fíjense que estamos viendo a un grupo de mujeres que se distinguían de lo ordinario dentro de la estructura social de Roma, ya que poseían una serie de derechos y privilegios que no eran común para las mujeres de la época. En tal sentido, inmediatamente cuando eran aceptadas para ser miembros de las sacerdotisas del templo de Vesta, dejaban de estar bajo la autoridad de su pater family y pasaban a ser hijas del Estado. Por lo que cualquier relación con un ciudadano, cualquier tipo de relación con un ciudadano de la República era considerada incestuosa, y cometer ese tipo de falta era muy riesgoso, porque el castigo en cualquiera de esos casos era un castigo muy terrible. Se conoce en la historiografía que el castigo que recibían a una mujer que era miembro de las vestales, que sucumbía a violar la castidad, uno de los castigos que he leído eran enterradas vivas en una cámara subterránea, vivas, ya que por supuesto, como ellas al ingresar a ser sacerdotisas, derramar su sangre era considerada una prohibición. Nadie podía derramar la sangre de una vestal. Por consiguiente, si se le demostraba que había incumplido ese voto de castiga, era enterrada viva dentro de una cámara. Y por supuesto, al amante, si lo descubrían, ese sí era ejecutado inmediatamente. Dejar que el fuego de Vesta se apagara o romper el voto de castidad se consideraba entonces los peores errores que podía cometer una vestal, y era castigada severamente. En ese sentido, dentro de toda la historiografía no se conocen muchos casos, muchos casos de violación de esa norma, puesto que este culto sí era llevado a cabo con mucha rigurosidad. En tal sentido, el único
por supuesto, que podía condenar como culpable de la violación de alguna vestal. Esa responsabilidad caía única y exclusivamente al pontífice máximo de la ciudad. Ahora bien, para ir cerrando esta historia, que cuando me explano, me extiendo un poco, porque a mí me fascina verdaderamente la historia romana, pero ya concluyo para que se entienda primero el mensaje y para continuar entonces con nuestro tema. Dentro de las ventajas de ser una vestal, a cambio de todas estas normas estrictas de comportamiento que tenían que, por fiel cumplimiento, obedecer, las vírgenes vestales disfrutaban, por supuesto, de una serie de derechos que estaban completamente vetados para el resto de las mujeres romanas. En principio, ya dijimos, no estaban bajo la autoridad de ningún hombre, podían disponer libremente de sus propios bienes y hacer su propio testamento. Fíjense ustedes las distinciones que estamos viendo en este grupo de mujeres, que es algo que no era común en todo lo largo de la clase. No hemos visto que una mujer pueda contar con tantos privilegios. Por eso es que le repito que me pareció oportuno pasearlos a todos ustedes por este rasgo de la historia romana. Entonces decía que no estaban bajo la autoridad de ningún hombre. Podían disponer libremente de sus propios bienes y hasta podían inclusive testar. Por supuesto, inclusive su persona era inviolable, completamente inviolable hasta su muerte. Disponían de escoltas. Y por supuesto, aquel que osara o tocarla o algo más grave, herirla, el castigo era irremediablemente la muerte. Dentro de los otros privilegios que tenían o beneficios de pertenecer al templo de Vesta, tenían asientos reservados en los espectáculos públicos y podían participar en las ceremonias oficiales del Estado. Inclusive, y aquí también recuerdo una anécdota que nos deja la historia romana, inclusive las miembros del templo de Vesta, su palabra en los juicios se consideraban verdaderas. Por defecto, entonces, tenían la autoridad de perdonar a un condenado en determinadas circunstancias. Es decir, aunque existiesen pruebas contra alguien, si una sacerdotisa se presentaba en el juicio y atestiguaba a favor del acusado, inmediatamente se le concedía el perdón. Y aquí la anécdota: Julio César, cuando se hizo la lista famosa de proscritos del dictador Lucio Cornelio, uno de los proscritos, dentro de esa lista se incluyó a Julio César, antes por supuesto que se convirtiera en ese prohombre de la historia romana. Él estuvo dentro de una lista de proscritos por el dictador Lucio Cornelio, y una de las de las vestales, disculpen que se me confundió la lengua, una de estas virgen vestales habló de él en una intervención de juicio contra Julio César, e indudablemente fue perdonado. Eso es una historia bastante conocida de cómo Julio César se salvó de ese juicio porque la vestal habló a su favor. De manera tal que entonces las mujeres vestales estaban provistas de una cantidad de derechos que no poseía ninguna mujer en Roma. Finalmente, creo que alguien me está
levantando la mano, pero no la diviso. Bueno, hasta ahora, si alguien me tiene alguna pregunta, perfectamente me la señala. Si no, concluyo el tema. Escuché un sonido, bueno, será entonces un mensaje. Entonces, finalmente, una vez terminado el sacerdocio de las mismas, estas podían retirarse si así lo deseaban. Aunque muchas, por supuesto, debido a todos los privilegios que tenían, decidían permanecer en el colegio y conservar tanto su posición y sus derechos. Pero si se retiraban del servicio de las vestales, eran, por supuesto, liberadas de su voto de castidad, momento en el cual recibían una generosa pensión vitalicia por parte del Estado. Y eran libres, por supuesto, de decidir su futuro. Podían vivir por su cuenta porque tenían una pensión bastante onerosa de parte del Estado, y podían disponer perfectamente de su dinero como lo quisieran, al contrario del resto de las mujeres romanas, que debían tener siempre, ¿qué cosa? Como hemos estudiado, debían tener siempre un tutor, ya fuera su marido, el padre u otro familiar. También, inclusive, una vez liberada del servicio religioso, podían casarse, en cuyo caso el pontífice máximo, como padre simbólico de la sacerdotisa, quien se encargaba de concertarle un matrimonio por supuesto, con solo un miembro, un alto miembro de la comunidad de patricios en Roma. A pesar, por supuesto, que ya para los estándares de la época, una vestal al retirarse, si sus años de servicio, una vez que ingresaban a ser sacerdotisa, tenían que pasar mínimo 30 años de servicio como vestales dentro del templo de Vesta. Como mínimo, entonces, tendría por lo menos 40 años cuando era al momento de ser liberada, al momento de cumplir su servicio sacerdotal, de manera tal que no era como muy apetecible, según los estándares de la época, para contraer matrimonio. Pero, sin embargo, a pesar de su edad, eso otorgaba un gran prestigio, contraer nupcias con una vestal que había ya culminado su servicio. O sea que, en el fondo, a pesar de que ya hipotéticamente ya no iba a poder procrear, nunca le faltaba pretendiente. En tal sentido que la carrera entonces de la vestal se dividían en 3 etapas. Le decía que era 30 años que duraba su servicio. La primera etapa, los primeros 10 años, cumplían una etapa de novicias. La segunda etapa eran ya como sacerdotisas propiamente dicha, y la última etapa se convertían, los últimos 10 años, en una especie de instructora de las nuevas sacerdotisas que ingresaban dentro de toda esta gama de sacerdotisas que querían ingresar como nueva a la orden de sacerdotisas del templo de Vesta. Al final de todo, a pesar de la gran responsabilidad a la que estaban sometidas y a los castigos que se enfrentaban si incumplían, las vestales fueron desde lejos el colectivo de mujeres con mayores derechos en la antigua Roma. Y como ya sabemos, entre una sociedad que se caracterizaba por ese sistema patriarcal tan pero tan fuerte y tremendamente rígido, no se puede decir que fueran libres del todo, ya que sus derechos iban a la par con el cumplimiento de sus obligaciones, pero eran de las pocas mujeres en Roma que verdaderamente disfrutaban de un estatus social propio y de un respeto que en general los romanos no le prodigaban a ninguna de sus mujeres. Disculpen un poco lo largo el cuento de las vestales, hasta aquí lo vamos a dejar
para continuar entonces con nuestra clase de hoy, que va a ser la protección de los incapaces. Antes de continuar, ¿me están escuchando todavía, mis estimados estudiantes? ¿Se me escucha todavía? Sí, profesor. ¿Alguien? Profe, yo escucho, Sí, se escucha, profe. fue entrecortado. Sí, No sé yo, si profe, entrecortado. se va el audio. Sí, un poco entrecortado, sí, profe. Entrecortado, dice Mayra. Bueno.